Ya para 1502 se da el encontronazo entre los españoles y quienes habitaban este territorio, el cual sería llamado el continente americano. Estamos hablando de un periodo aproximado de 3 siglos. El mismo estará marcado por el dolor y la sangre. Bienvenidos a Construyendo la Nación. Hoy hablaremos de la época colonial. La época colonial es una etapa que dura 3 siglos en la historia de los territorios conquistados en el continente americano. Va desde 1502 hasta 1821. La misma estará marcada por sangre, traiciones y negociaciones. La época colonial es una etapa larga de más de 3 siglos, ¿verdad?, en donde se produjo un proceso de desestructuración de las comunidades prehispánicas que habitaban esta región que ahora es América, especialmente Latinoamérica, desde tiempos muy antiguos. La colonización puede ser dividida en 3 momentos: la etapa de dominación armada, la segunda es religiosa y la tercera es cultural. Es de hacer notar que la resistencia indígena no solo se produjo en el momento de choque, ¿verdad?, que el indígena resistió los 3 siglos. El indígena resistió los 3 siglos. El indígena tuvo muchas formas de resistir, ¿verdad? En este primer momento de choque, ¿verdad?, la reacción fue violenta, armada, ¿verdad? Y luego que poco a poco el proceso evangelizador fue estableciendo controles sobre las poblaciones indígenas. La población nativa lo que hizo fue abandonar sus pueblos para resistir los controles, para evitar el pago de los impuestos, ¿verdad?, para evitar estar controlados a través del proceso de la encomienda. Abandonó sus pueblos, ¿verdad?, y este proceso fue permanente. De manera que muchos pueblos indígenas en la actualidad se desconoce incluso que existieron, y muchos de ellos conocemos los nombres, pero quedaron deshabitados. A veces no sabemos siquiera en qué lugar exacto estaban ubicados porque desaparecieron. La fundación de ciudades, villas, pueblos de indios fue una manera, un mecanismo que utilizaron los españoles para organizar los territorios internamente, luego de culminado el proceso de conquista militar. Habían ciertos requisitos que deberían cumplir los lugares para poder fundar una ciudad, sea una ciudad española, sea una villa o sea un poblado de indios. Y estos requisitos iban desde los recursos naturales, los recursos del espacio, ¿verdad?, digamos la topografía que fuera benigna, digamos, para la agricultura, que hubiese recursos minerales, o sea, recursos mineros para explotación, pero por supuesto, y el más importante, la población indígena. ¿Por qué? Porque la población indígena garantizaba la mano de obra, ¿no?, la explotación adecuada de todos esos recursos que encontraron los españoles aquí. De manera entonces que se fundan diferentes categorías, ¿verdad?, de unidades urbanas. En el caso de la ciudad, que normalmente una ciudad era una ciudad colonial española, para ostentar ese cargo debía estar habitado por españoles. Tenemos aquí el mejor ejemplo, que es Comayagua. Durante la época colonial, toda la cultura en realidad estuvo dominada por la Iglesia católica. Recordemos que en la conquista y la colonización eran 2 partes muy importantes: la conquista militar, bien traída por conquistadores directamente desde la corona, y la conquista religiosa, que era evangelizar a todos los indígenas y convertirlos al cristianismo. Bien, cuando llegan los misioneros españoles, los que llegan aquí a Honduras son 2 órdenes religiosas muy importantes: los franciscanos y los mercedarios. Bien, dentro de estas 2 órdenes religiosas, cada una se encargó de un papel diferente. Los franciscanos de ir a misionar a lugares donde no podían llegar los conquistadores desde el punto de vista militar, a las montañas, bien, y los mercedarios de encargarse de las doctrinas, ¿verdad? Entonces, cuando llegan, los indígenas pues tienen otro tipo de lengua, no hablan el español, hablan su lengua materna, y después lo van conquistando mediante una lengua general que trajeron desde México, la lengua náhuatl.
pero tampoco sabían leer y escribir. Entonces la iglesia se encargó de hacer este papel cultural. Primeramente los fueron reduciendo a un tipo de organización también política que se llamaba encomienda, ¿verdad? Entonces, o repartimiento de indios, ahí lo fueron reduciendo y en cada uno lugar de eso fundaban una iglesia y un convento. Bien, ¿cuál era el fin de fundar una iglesia y un convento? Bien, enseñarles el evangelio a los indígenas, convertirlos al cristianismo. ¿Y de qué manera los convertían? Bien, como los indígenas no podían leer, no podían escribir, entonces el evangelio llegó mediante imágenes. La economía en ese entonces será basada en la minería, ganadería y el comercio, dominado siempre por los españoles y donde el trabajo lo realizaban los nativos de América sometidos y los negros. Desde el punto de vista económico, hay una coincidencia en los estudiosos de este periodo que la actividad económica lo más importante y más fuerte fue la minería, y la minería estaba localizada en la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa. Comayagua tiene su área jurisdiccional, el resto de los departamentos actuales formaban parte de la jurisdicción del gobernador de Comayagua. En ese sentido, la provincia de Honduras estuvo durante la época colonial gobernada de manera dual, ¿no? La Alcaldía Mayor de Tegucigalpa tenía jurisdicción sobre un área específica y tenía su alcalde mayor, que era la máxima autoridad. Y Comayagua, con el resto de la jurisdicción, tenía también su autoridad, que era el gobernador, ¿no? Pero el alcalde mayor era nombrado desde Guatemala por los miembros de la audiencia, siempre con el visto bueno del rey, ¿no? Pero el gobernador sí era nombrado directamente por el rey de España. Por lo tanto, el alcalde mayor nunca consideró estar por debajo del gobernador de Comayagua, porque no era él no era subalterno de él, no era vasallo de él, no le debía cuentas a él. Las cuentas de la alcaldía mayor siempre las resolvía en Guatemala. La América de hoy es diversa en cultura. Esto se debe a esa pluralidad que se vivió tanto en la época prehispánica como en la etapa de la colonia misma, que dio paso a la construcción de las repúblicas. La historiadora Daniela Navarrete nos cuenta una anécdota de finales del siglo XVIII. En este momento los españoles ya están muy bien asentados en este territorio y organizan las cosas totalmente diferentes a como lo venían haciendo quienes habitaban originalmente el continente americano. Ya en ciertos momentos del periodo finales del siglo XVII, inicios del XVIII, los españoles, que han hecho venir importantes cantidades de esclavos africanos, sienten la necesidad de que estos vivan en las cercanías de sus moradas, de sus casas, es decir, de Tegucigalpa. Y es así como empiezan a otorgarles territorio que eran de las comunidades de Tegucigalpa, la comunidad indígena de Tegucigalpa, asentada en lo que hoy conocemos como el Barrio Abajo, que en aquel tiempo se le llamaba Pueblo Abajo. Al empezar a darle los españoles las tierras de los indios de Pueblo Abajo a sus esclavos, algunos de ellos ya libertos, mulatos y negros, se va conformando el barrio de Los Dolores. Sin embargo, esto no ocurrió en total paz. Hay registros sobre el alzamiento del alcalde de Pueblo Abajo, el alcalde indígena de Pueblo Abajo, en unión con el alcalde de Comayagüela, que solidariamente se sumó al reclamo. Lamentablemente, el alcalde mayor en aquella época pues tuvo que dar un castigo ejemplar para que nadie más tuviera la mala idea de alzarse contra sus disposiciones, y fueron azotados en la plaza pública y sentenciados a permanecer en la picota durante varios días. Todo eso ocurrió en lo que hoy llamamos el Parque Central.
Como ya hemos venido estudiando y analizando la época colonial en Honduras, es sumamente interesante y muy rica en historia. Vamos a platicar con el experto Denis Portillo, quien es parte del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Denis, muchísimas gracias por decir que sí a esta invitación. Un placer siempre poder apoyarlos y hablar un poco de lo que pues más me apasiona, la historia de Honduras. Y la época colonial podemos dividirla en muchos, porque es la etapa más larga, digamos, de ese momento. ¿Qué pasa con la conquista? ¿Cómo se da la conquista, Denis? Bueno, para hablar de la conquista de Honduras, es como toda América, fueron tres tipos de conquista: la económica, la política, la social, la cultural. Básicamente hay que entender primero que durante el proceso de descubrimiento y viajes de exploración de los españoles, hay un dato interesante, que es que Colón, en su cuarto y último viaje en 1502, es el primer español que pisa tierra firme de América, y lo hace precisamente en lo que hoy es Honduras, en la zona de Trujillo. Entonces es un dato muy llamativo, pero que sin embargo es un dato, podríamos decir, hasta cierto punto aislado. ¿Por qué? Porque después que Colón llega en ese último y cuarto viaje, no es hasta 1508 que tenemos otra descripción de las costas hondureñas, que es dada por otros exploradores españoles, que son Vicente Yáñez Pinzón y Juan Díaz de Solís. Ahora, si ya hablamos del proceso de conquista y entendemos lo que es la conquista como tal, que no es más que la imposición de un grupo o de una cultura sobre otra, que es lo que sucedió en América, y Honduras no fue la excepción, entonces podemos hablar que el primer conquistador que llegó a Honduras fue Gil González de Ávila, o Gil González de Ávila, que llegó en 1524. Él llegó y fue precisamente el que fundó el primer asentamiento español en Honduras, que fue Puerto de Caballos. El Puerto de Caballos, que es un dato interesante, que le nombró Puerto de Caballos precisamente porque cuando él estaba desembarcando se le ahogaron unos caballos. Entonces por eso el asentamiento lo nombró pues Puerto de Caballos. Ahora, el segundo conquistador que llegó a Honduras fue Cristóbal de Olid, que es interesante el hecho que tanto Gil González de Ávila como Cristóbal de Olid pues eran capitanes, por llamarlo así, de Hernán Cortés, y Hernán Cortés los había enviado a explorar el sur de lo que era en aquel momento el Imperio Mexicano, porque le habían informado que había tierras ricas. Entonces ellos vienen y Gil González de Ávila primero en 1524 se dirige a lo que es Honduras, y meses después llega Cristóbal de Olid. ¿Y cómo empieza entonces, después de que se logra esa conquista y se organizan de una vez por todas entre ellos, cómo inicia ese siguiente proceso, que ya es enfrentarse a personas que ya habitaban esta localidad y que estaban muy bien organizados? Cuando Hernán Cortés nombra al gobernador en Trujillo y él se retira para México, viene la corona española y toma el poder en Honduras. Al parecer, y no al parecer, la corona española se enteró de todas las situaciones de anarquía que había aquí en la región por todos los conquistadores que habían llegado, entonces decide tomar el poder directamente y nombra a un gobernador directamente de España. Pues ese gobernador llega a Trujillo y comienza a ejercer. Sin embargo, el gobernador muere, y el problema fue que el gobernador nombró él personalmente a su sucesor, llamado Andrés de Cereceda, y el único que podía hacer eso era la corona española. Hubo una revuelta de españoles, algunos estaban con Cereceda, otros no, salieron a relucir otras personas como Diego Méndez, como Antonio Herrera, que también se denominaron gobernadores. La cuestión es que al final, pues, después de varios meses de estar en esa disputa, queda Andrés de Cereceda como gobernador de Honduras. Estando como gobernador de Honduras, hay una peste de cólera y se dirige hacia la comunidad de Naco, que había sido fundada por Cristóbal de Olid. Bueno, pero entonces uno nace la pregunta, en toda esta anarquía, en todo este problema, y los grupos indígenas, ¿qué sucedía? ¿Qué había pasado con ellos? Estamos hablando de 1530, estamos hablando de una fecha donde incluso el mismo Lempira todavía no había, recordemos que Lempira es de 1536-37, fue la revolución de los Lencas de Lempira. Pero hubo otros grupos, otros líderes indígenas que lucharon y combatieron contra los españoles. Por ejemplo, cuando llegó Hernán Cortés en 1526, hubo un líder indígena llamado Mazatl, que fue precisamente en la zona de actualmente es Trujillo, que combatió contra los españoles y que pues él murió porque otro indígena lo traicionó y le entregó a los españoles. Eso está en una crónica documentada. Incluso el mismo Mazatl se dice que fue muerto aperreado. Aperreado significa que él fue amarrado y tirado a los perros
para que fuese comido por ellos. Entonces, una muerte bastante cruel por él. Ese fue, podríamos decir, uno de los primeros grupos líderes indígenas en Honduras que luchó contra los españoles. Pero también en el Valle de Sula estuvo el grupo, el líder indígena Sicumba, que incluso se considera y tiene datos de que se luchó alrededor de 10 años contra los españoles, o sea, los tuvo en jaque bastante tiempo en la zona del Valle de Sula, cerca del río Ulúa. Denis, pero ¿cómo se daba ese enfrentamiento? ¿Cuáles son los registros que nos indican qué tipo de lucha se daba? Porque si bien es cierto, ellos estaban en su territorio. Bueno, los indígenas estaban en su territorio, sí, y para los españoles era desconocido. Mire, si hay algo que podemos decir hay que mirar a los españoles es precisamente el hecho que eran aventureros. El español pues era un guerrero, era soldado, busca fortunas, como quieran llamarle, pero eran aventureros. Y ellos no le tenían para parecer miedo a lo desconocido. Ahora, recordemos también que los españoles, tecnológicamente hablando, tenían armas superiores a los indígenas. Ellos tenían armas de fuego, tenían cañones, tenían corazas de metal, rodelas que eran escudos, etc. Tenían caballos también. Los indígenas luchaban con armas de piedra, obsidiana, piedra de río, usaban hondas, arcos, flechas. Entonces, quieras o no, tecnológicamente hablando, el indígena en cierta forma estaba en desventaja con los españoles, pero los indígenas tampoco es que eran tontos. Los indígenas también sabían combatir. Por ejemplo, Sicumba, que combatió en la zona de Ulúa, como ya lo dije, él hacía guerra de guerrillas contra los españoles y se considera, y los mismos españoles lo consideraban un gran estratega, al grado que les costó muchísimo vencerlo bastante, o sea, ellos sabían combatir. Lo que se cuenta poco dentro de las crónicas es que los españoles, ellos tenían una forma interesante de combatir a los grupos rebeldes. Había indígenas que se aliaban con ellos. Por ejemplo, todo el mundo se conoce y se habla y se enseña en las escuelas que Hernán Cortés es el conquistador de un imperio, del imperio mexicano, de los mexicas. Sin embargo, muy pocos dicen que 600 soldados españoles iban aliados con ¿qué? 30,000 indios tlaxcaltecas enemigos de los aztecas. Entonces los españoles hacían eso. Cuando vino Pedro de Alvarado, que vino en Honduras en un determinado momento, que fue gobernador de Honduras, también ya conocido como Honduras la región, vino y combatió contra los indígenas del Valle de Sula, del pueblo de Naco, por ejemplo, venía acompañado de muchos aliados indígenas guatemaltecos, que eran aliados y combatían por los españoles. Entonces los españoles tenían esa virtud para ellos, desde su punto de vista, que era que se aliaban con las tribus enemigas que ellos estaban combatiendo. ¿Y qué es lo que lograban las tribus al aliarse con ellos? Pues ciertas consideraciones, como por ejemplo tal vez no ser esclavos, y tal vez que se les reconocieran ciertos privilegios a sus jefes por ser aliados de ellos. Y a los vencidos pues eran esclavos para empezar, y perdían todos sus privilegios. Entonces esa más o menos era la dinámica de conquista. El español venía, claro, y era el que conquistaba y tenía su hegemonía tecnológica en lo militar, pero la virtud de ellos al final para poder vencer a los indígenas, que eran muchos más que ellos, era aliarse con otros grupos que eran enemigos a los que estaban combatiendo. ¿Y en qué momento, si pudiésemos marcar la línea de tiempo, en qué momento esa época de la conquista pasa al siguiente nivel? Ok. Precisamente esa revuelta indígena del Empire en el 37 podríamos decir, como un parteaguas, es una frontera entre ya ese momento de anarquía, de poco gobierno en esta provincia por los españoles, muere el Empire, se logran apaciguar a todos los levantamientos en Occidente, entonces ya viene, por llamarlo así, tal vez el primer gobernador sólidamente establecido en lo que es, en ese momento, la gobernación de Comayagua. Es el nombre original, podríamos decir, de Honduras, la gobernación de Comayagua, la ciudad, que fue precisamente Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado, es cierto que Comayagua la fundó Alonso de Cáceres a nombre de Montejo, pero Montejo después, por orden de España, es mandado a Chiapas y nombran oficialmente gobernador de Comayagua y Honduras a Pedro de Alvarado. Eso es más de 1539, aparece ya un documento. Entonces ya podemos decir que a partir de 1540, pongámosle ese año, es como la frontera entre ese proceso de conquista y de inestabilidad política y de gobierno, y ya pasa a un proceso de estabilidad política y de dominio español. Ya podríamos decir, ya el proceso de conquista militar
está llegando a su fin y empieza ya un proceso de conquista cultural y económica del territorio. Bien, muchísimas gracias entonces al historiador Denis Portillo. Con ustedes estaremos más adelante indagando sobre esta siguiente etapa que ya nos la adelantó el historiador y que estaremos en otro espacio de la ciudad para llevarle hasta su hogar ese siguiente paso en la colonización. Estamos al diálogo con el maestro Joel Martínez. Él es el coordinador de la carrera de música de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy trataremos un tema sumamente interesante, la música en el siglo XVIII. Joel, gracias por aceptar esta invitación. Para mí es un verdadero placer y un privilegio poder compartir con usted en esta mañana. Muchísimas gracias. Y es que la música en el siglo XVIII suena muy rimbombante y en efecto era una música muy bien elaborada. Sin duda alguna, hablar de música del siglo XVIII involucra cambios enormes que estaban sucediendo a nivel mundial. Quisiera concentrarme específicamente en la primera mitad del siglo XVIII, verdad que si bien usted lo menciona, es una de las músicas más elaborada y más trabajada que jamás haya sido compuesta. Para esta época estamos cerrando lo que es el periodo barroco de la música, que generalmente se estima que ocurre con la muerte de Juan Sebastián Bach, uno de los más grandes compositores de todos los tiempos, quizá el más importante del periodo barroco, que muere precisamente en el año de 1750. ¿Y eso venía a América, al continente americano? Definitivamente, definitivamente. Cuando los colonizadores pues, se vienen para acá, ellos importan su cultura, importan sus medios de entretenimiento, entonces ellos traían músicos, instrumentos y música también de Europa. Cabe destacar también que en centros más pequeños, ¿verdad?, no tan grandes como el Virreinato de México, que traían la música directamente de Europa, en estos lugares es donde más prosperan algunos compositores locales, ¿verdad? Porque ya las grandes composiciones y todo, de repente no era tan fácil que llegaran hasta acá. Entonces, mucha gente para el trabajo de capilla, para las fiestas especiales y todo, tenían que componer su propia música. Entonces, sí había un movimiento importante también en las Américas en esa época. Si nos complace con alguna de las melodías que se ejecutaron a principios del siglo XVIII. Bueno, esta obra es una de las más conocidas del mundo de la música clásica o barroca. Es el canon de Pachelbel, muy usado en todo tipo de eventos, en bodas, graduaciones, y es una obra que es sencillamente maravillosa, es fantástica. Tuvo este compositor el genio para crear con un patrón muy sencillo de unos cuantos acordes nada más, pudo crear una melodía y una combinación de todas las voces que ha trascendido siglos, barreras de todo tipo.
En España decaen los Habsburgo y llegan al poder los Borbones, quienes empiezan a aplicar una serie de restricciones para los criollos. Estos entonces inician un proceso de independencia de España. Ese será el tema de la tercera entrega de Construyendo la Nación. Por hoy finalizamos. Gracias por su fina atención.